Sí, les recuerdo que tienen derecho a faltar 3 veces. Hay algunas personas que ya tienen 2 faltas, ¿eh? Miss, Entonces, mi compañero Galicia Palafox está en el hospital y no se va a poder conectar hoy. Galicia, ¿está enfermo él? No, lo van a operar de la nariz. Galicia Palafox, bueno, es su primera falta. Maestra, también Sí. Ignacio García, También está en el pero hospital y también lo no, van no, a no, o operar. sea, no, o sea, que ella también se enfermó, pero dijo que le iba a mandar un correo. Bueno, de todas maneras, jóvenes, acuérdense que tienen derecho a 3 faltas. Sí, pero hay, por ejemplo, Soria Rayón no está. Soria Rayón ya tiene 4 faltas. Si la conocen, avísenle, por favor. Maestra, es que Soria tiene problemas personales, pero nos dijo que cuando pueda comunicarse con usted, lo va a hacer. Pues ojalá que sea antes de que se acabe el semestre, ¿vale? Sí, maestra, es que apenas empezó, bueno, ya tiene tiempo que se enfermó, entonces sí está como delicada y por eso no se ha conectado. Bueno, entonces nada más avísele que tiene muchas faltas, porque lo que sucede, jóvenes, si tienen, miren, si se enferman o tienen problemas serios con la familia que se enfermó de COVID o algo así, ya eso no lo van a arreglar conmigo, ¿eh? Tienen que arreglarlo con las autoridades de la escuela, para que las autoridades de la escuela a mí me den la instrucción de que se les condonen esas faltas o esas inasistencias. Pero por lo pronto, o sea, no, ya no va a ser directo conmigo. O sea, si tienen ya demasiadas faltas, ya no va a ser conmigo. Si yo nada más aplico reglamento y si las autoridades me dan instrucción, sí, de que se les autorice, ¿no? Terminar el semestre sin, o sea, o la instrucción que sea que me den, ¿no? Pues yo la voy a acatar, ¿no? Pero ese tipo ya de situaciones ya no las van a arreglar conmigo de manera directa, ¿vale? Entonces yo nada más les aviso, ¿no? No es, así es el acuerdo de academia, así se va a manejar con todos los profesores, por lo menos de la Academia de Electricidad, así lo vamos a manejar, porque bueno, yo de manera directa ya no puedo yo pues darle solución, ¿no? O decirles que sí. Sí, Eh, maestra, yo le digo a mi compañera. sí, no, por favor. A ver, entonces, la vez pasada vimos diagrama físico, circuito de arranque y paro. Ustedes ya hicieron su actividad número 3. Voy a hacer bueno, antes que eso voy a compartir pantalla, ¿sí? Para revisar o checar algo que ya habíamos visto y que nos estemos ubicando. A ver, acá no, acá. Fíjense bien. Sí, esto es lo que vimos, los tipos de dispositivos que vimos, acordémonos, sí, repaso rapidísimo. Estas dos piezas juntas es un arrancador magnético, sí, si lo parto a la mitad, tengo un contactor magnético que es esta parte de arriba y la parte de abajo es relevador de sobrecarga. En el contactor magnético tengo adentro una bobina y tengo 4 contactos normalmente abiertos. Y en el relevador de sobrecarga, pues tengo 3 elementos térmicos que no se ven porque están aquí adentro, ¿sí? 3 elementos térmicos. Y tengo 2 contactos de sobrecarga, uno abierto y uno cerrado. Sí, eso es lo que tenemos, eso es lo que dibujamos ayer, ¿no? Contacto abierto, contacto cerrado. El contacto abierto es el que normalmente no utilizo. El que siempre voy a utilizar va a ser mi contacto cerrado, normalmente cerrado, que es el que voy a conectar en serie con la bobina, ¿sí? Que tengo acá. Estos otros dispositivos todavía no los utilizamos, ¿sí? Ahorita vamos primero con arrancador magnético, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Contactor más relevador, ¿sí? Contactor magnético más relevador sobrecarga, ¿sí? Constituyen un arrancador magnético y el arrancador magnético es parte de un sistema de control. Bueno, eso es nada más para que recordáramos, ¿sí? O visualicemos las partes. Ahorita voy a volver a compartir pantalla, nada más que permítanme hacer el cambio, ¿sí? Para ver otra vez nuestro pizarroncito.
Perdón, antes de hacer el cambio les comento, yo ahorita estoy viendo 45 personas, ¿eh? Yo ya pasé lista, pero si al rato veo que son menos, pues voy a tener que volver a pasar lista, porque luego cuando hago el cambio, ¿sí? O ya cuando se hace el cambio de una hora a otra, pues ya son menos. Entonces, no se me desaparezcan, jóvenes, por favor. Sí. Sí. Sí, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren, esto es lo que vimos el día de ayer. Al día de ayer hicimos un diagrama de arranque y paro básico. Esto es lo que hicimos. Para motor, bueno, primero hicimos para motor trifásico, ¿no? Déjenme ver dónde quedó. A ver, era ¿no? Entonces, este era lo que hicimos para motor trifásico. Y aquí está. A ver si subo, a lo mejor sube un poco la cámara para que se vea más completo. Ahí se ve bien, jóvenes, ¿se distingue? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Ahora nada más, déjenme ver. Permítanme. Es que estoy aquí. Ah, ya lo veo yo más grande. A ver, díganme, o sea, estoy haciendo este experimento, con tu cámara. A ver, ¿ahí se ve bien? ¿Se distingue todo? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, para que se vea más amplio y no tenga que estar moviendo yo tanto el pizarroncito, ¿vale? Entonces, miren, esto es lo que vimos la vez pasada, lo que vimos el día de ayer. Acuérdense que todo lo que esté encerrado en naranja se llama arrancador magnético. Adentro del arrancador magnético tengo este cuadrito que es contactor magnético, el cual incluye bobina y 4 contactos abiertos. Este rectángulo de abajo, sí, es mi relevador de sobrecarga y incluye 3 elementos térmicos y un contacto abierto, un contacto cerrado, contactos de sobrecarga. No sé si ayer no se los puse, ¿verdad? Pero miren, se los voy a poner acá, ¿sí? Porque no les puse qué era cada cosa. Y aquí está. Bueno, sí les puse que era cada cosa, excepto esto, miren. Estos son este es el contacto de enclave o de retén, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Aquí está. Esta foto se las voy a subir, ¿sí? Como parte de la actividad de hoy, se las voy a subir para que lo tengan más completo. Y se los voy a subir, no rotado, porque ya vi que se lo subí rotado el día de ayer, una disculpa. Entonces, miren, ¿sí? Estos son los contactos B, si se fijan, les puse una B chiquita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bobina se llama B. Realmente, normalmente a los contactos les pongo su nombre, porque si la bobina le pongo otro nombre, por ejemplo, bobina K, pues estos se van a llamar K. ¿Eso por qué lo hago? Porque si estoy trabajando con varios motores, ¿sí? O sea, que no tenga nada más un motor, sino tengo varios. Normalmente es un arrancador por cada motor y no puedo llamarles igual. Tengo que llamarles a las bobinas por diferente nombre. Esta puede ser B, la del motor 2 va a ser C. El nombre no importa mucho, pero tienen que ser diferentes y a sus contactos les tengo que indicar también con un nombre diferente. Entonces, en este caso, por eso les puse la B chiquita aquí, ¿vale? Este es el que estamos usando como contacto de enclave, o retén, o sostén. Estos dos contactos, acuérdense que son contactos de sobrecarga. Estos son los contactos del arrancador, ¿sí? Contactos del contactor, ¿sí? Y estos son contactos del relevador de sobrecarga. Por eso se los estoy poniendo aquí flechitas. Son los dos, ¿eh? Contactos de sobrecarga y los indicamos cuando estamos trabajando con diagramas. Ya nada más se indican como SC.
¿sí? O SC, una comita S para indicar que son varios, ¿sí? Apóstrofo y una S chiquita quiere decir que son varios. Puede ser uno o pueden ser dos. Y los elementos térmicos, aquí está, por eso lo puse aquí en verde, ¿no? Estos son los elementos térmicos, este símbolo raro, y también se indican como SC, ¿sí? Entonces, ¿SC de qué? De sobrecarga, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Se los voy a subir también, ¿sí? Es el mismo diagrama que hicimos ayer, lo único que le anexé son estas, indicaciones en verde, ¿no? Del nombre, y a esta B, a estos contactos les puse en chiquito la letra B. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer el mismo diagrama, este mismo, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Este es el diagrama físico, vamos a hacerlo de otra manera, que le vamos a llamar diagrama elemental, que es con el que vamos a estar trabajando siempre. Porque si se fijan, pues empiezan a cruzar las líneas, ¿no? Miren, esta, por ejemplo, la crucé, esta está cruzada por aquí, ¿vale? ¿Sí? Esta ya se cruzó con esta. Y si estoy trabajando, esto es el más elemental, por eso se llama básico, ¿no? Arranque y paro básico. Imagínense, estoy trabajando varios motores, pues ya no se va a entender nada con tanto cruzadero de líneas. Entonces acostumbramos a utilizar otro diagrama. Lo voy a armar, ¿sí? El mismo. Voy a armar primero mi circuito de control. Entonces, en mi circuito de control, sí, a ver, déjame mover eso un poco. Y en mi circuito de control yo tengo, ¿sí? Voy a iniciar un botón de paro en serie, un botón de arranque, ¿sí? Botón de paro con botón de arranque. A ver, estoy haciendo lo mismo de aquí, ¿eh? Miren. En este caso mi bobina era de 127 volts, entonces voy a poner aquí que esto es fase, ¿sí? Y al final voy a poner del otro lado que es neutro. Entonces aquí tengo mi botón de paro en serie con mi botón de arranque. Después del botón de arranque en serie, primero siempre voy a alambrar o voy a indicar todo lo que va en serie. Entonces del otro lado va la bobina. Entonces del otro lado va la bobina, que la llamé B, ¿sí? Aquí está. Ahora, del otro lado de la bobina, que va contacto de sobrecarga normalmente cerrado. ¿Si nos acordamos cómo opera esto, jóvenes? Sí, profa, cuando Sí, profesor. encuentra una sobrecarga se cierra. Se abre, Se abre, perdón, sí, porque está cerrado. ¿sí? Cuando hay una sobrecarga, estos son los que detectan la sobrecarga, se calientan y le avisan a que se abra, ¿vale? Estos no se abren, estos nada más detectan la elevación de temperatura y le dicen a que se abra. Entonces, si se abre, pues se desenergiza la bobina y se apaga todo, ¿vale? Entonces, contacto de sobrecarga cerrado. Entonces, de este lado pongo contacto normalmente cerrado, que dijimos que le voy a llamar SC. Y después del otro lado del contacto de sobrecarga, ¿sí? Cierro mi circuito a neutro. Entonces, cierro mi circuito a neutro. ¿Qué me está faltando? A ver, revisen, ¿qué me está faltando? ¿El de enclave? Exactamente, me está faltando el contacto de enclave, ¿no? O sea, ya conecté todo lo que va en serie. Ahora conecto aquí que es el contacto de enclave, que se llama B. Entonces, a ver, ¿qué estamos observando? Si quieren, todavía le podemos poner que este es mi botón de arranque, aunque no es necesario, ¿eh? Y este es mi botón de paro, porque el símbolo ya me está indicando. A lo que sí no debo de olvidarme siempre es ponerle a esta que es la bobina B y a este contacto que es controlado con la bobina B, ¿no? Y este contacto de sobrecarga. Entonces, esto ya es mi circuito de control, o sea, equivale a todo lo que alambré aquí en morado. Los divido con morado.
Entonces, todo lo que está aquí en morado, ¿sí? Y es mi circuito de control. Aquí está, contacto de enclave paralelo. Y ahora miren cómo lo pinté. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo lo pinté? Todo en una sola línea. Se ve más sencillo, ¿no? Sí. Sencillo. Pues no es como aquí está la distribución física real, ¿no? Sí, y acá no, acá, pero ya sabe, yo ya sé que este contacto está dentro del arrancador, ¿no? Y está aquí, pero yo lo estoy pintando por acá. Entonces, los diagramas elementales, esa es su característica, ¿no? Que los elementos sí, los elementos que estoy utilizando, no los estoy colocando en la disposición real, sino los estoy acomodando de tal forma que cuando yo lea esto lo entienda mejor. Pero yo ya sé que en la realidad, cuando yo quiero alambrar esto, pues en la realidad es esto, ¿no? Va así, lo tengo que conectar de esta manera. A ver, circuito de fuerza. El circuito de fuerza, ¿eh? Y se va a quedar más fácil. ¿Sí? Mi circuito de fuerza va a estar acá mi motor trifásico. Sí es trifásico, ¿no? No se está viendo, ¿verdad? A ver, ahí está mi motor. Y voy a, con esto, ahí está mi motor trifásico. Según esto que viene, los elementos térmicos, ¿no? Entonces voy a colocar, ¿sí? Los 3 elementos térmicos. ¿Sí? 1, 2, 3. Y los conecto a las terminales del motor, o sea que ahí realmente quedó igual, ¿no? ¿Sí? Y les voy a poner que estos son, es ese comita, ¿sí? Para indicar que son los 3. ¿Sí? Muy bien. Luego arriba de los elementos térmicos que van los contactos, ¿no? Los contactos del arrancador. Entonces voy a colocar aquí los 3 contactos, ¿sí? Del arrancador. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? Ahí están. Y luego del otro lado de estos contactos, pero antes de poner el otro lado, recordemos que ¿quién cierra la bobina B, no? Entonces estos se llaman B. No se nos olvide, ¿eh? Siempre. Miren, aquí en esta materia, bueno, sí, en esta materia es muy importante que no se nos olvide poner estas letritas, ¿eh? ¿Sí? Estas letritas se llaman nomenclatura. Y si no pongo la nomenclatura, pues estoy mal, ya no se va a entender nada. Entonces, esto va a ser, le puedo poner como L1, L2 y L3, ¿sí? O lo puedo poner como fase 1, fase 2 o fase 3. De cualquiera de estas dos formas es correcto, pero tengo que indicar la alimentación, ¿a chavos? Si no indico la alimentación, también es incorrecto. Esto es parte de la nomenclatura, ¿sí? Son las letritas que siempre debo de poner y no se me deben olvidar. Entonces, esto de aquí, ¿sí? Esto es mi circuito de fuerza. Y este de arriba, ¿sí? Es mi circuito de control. Se ve más sencillo, ¿no? Acuérdense que esto no va doble, ¿eh? O sea, o ponen uno, o ponen L1, L2, L3, o ponen fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? Voy a quitar fase 1, fase 2, fase 3, porque si no, son capaces de ponerlo siempre doble. Sí, lo voy a dejar así nada más, como L1, L2 y L3. ¿Dudas, jóvenes? Yo, profe, ayer me quedé con la duda de cuando estaba explicando el funcionamiento. ¿Por qué cuando le llega corriente a la bobina se cierran los tres los tres contactos, perdón? Ok, cuando le llega corriente a la bobina genera un campo magnético alrededor de ella, ¿sí? Y ese campo magnético atrae, ¿sí? Lo que pasa es que internamente esto tiene un funcionamiento que atrae una pieza y al atraer la pieza cierra los contactos,
¿sí? De hecho, cierra los 4 al mismo tiempo, pero es una acción magnética o electromagnética. Entonces, repito, sí, circula corriente por la bobina, se energiza y se genera un campo magnético o electromagnético alrededor de ella, va a traer una pieza que va a hacer que mecánicamente, ¿sí? Estos se cierren, ¿sí? Los 4 se van a cerrar, ¿sí? Pero es una acción, digamos, electromecánica, ¿no? ¿Sí? Se cierran de manera mecánica. Ahorita les comparto, sí, en el librito viene cómo está estructurado esto por dentro, sí, si quieren lo analizamos. Pero por lo pronto, más o menos, ¿me entiende? ¿Contesto su pregunta? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, es electromecánico esto, chavos. O sea, ustedes energizan, se forma un campo magnético que atrae una pieza y esa pieza está unida, ¿sí? Físicamente está unida y va a cerrar estos contactos. Cuando desenergizan, ¿sí? Esa pieza por fuerza de gravedad cae, ¿sí? Y al caer, entonces se vuelven a abrir los contactos, ¿sí? Pero es mecánico, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, el circuito de control y el circuito de fuerza trabajan en conjunto, pero no están revueltos, ¿sí? Ca- Este, la corriente que viaje por aquí, sí, solamente va a circular a través de la bobina, nunca va a circular a través de los contactos, sí. Vaya, no va a ser mágicamente un electrón viaja y se mete por aquí, no, sí, o sea, siempre va a circular solamente por la bobina y por este caminito que está pintado en morado, sí. Y la corriente que circula a través del motor solamente va a circular a través del motor y a través de estos contactos. Entonces, ¿cuál es el enlace? Es un enlace magnético, ¿sí? Mecánico, ¿sí? Pero eléctrico no. Entonces, bueno, no sé si queda un poquito más claro esto, Sí, profe. ¿sí? Por eso es que yo aquí los puedo pintar separados, ¿eh? Sí, porque miren, aquí se ve más claro. La corriente que fluye desde fase a neutro, ¿por dónde circula? Pues por la bobina nada más, ¿sí? Es la única carga. De hecho, ¿quién determina la tensión a la que voy a conectar esto? La bobina, porque es la única carga. Esto no es carga, es un interruptor. Esto no es carga, es un interruptor. Esto no es carga, es un contacto. Si yo les mido con la continuidad, me va a dar 0 ohms. Este también me va a dar 0 ohms. Este me va a dar infinito. Si lo cierro, pues me va a dar 0 ohms. ¿Explico? La única carga que tengo en el circuito de control es la bobina. En mi circuito de fuerza, la única carga que tengo es mi motor, ¿sí? Y el motor también va a determinar cuál va a ser la alimentación aquí arriba. Si es motor monofásico, ya vimos que va a ser entre fase y neutro. Si es motor trifásico, va a ser entre fase uno, fase 2 y fase 3. ¿Sí voy bien o no? Sí, me... ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, si estoy haciendo esto, le voy a poner nombre porque se los voy a subir y para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es un circuito de arranque y paro básico. Circuito de arranque y paro básico, ¿sí? De un motor trifásico. ¿Sí? Que te sigue siendo un controlador de 3 hilos, o sea, semiautomático, ¿vale? Pero esto es un diagrama elemental. ¿Sí? Este es un diagrama elemental, ¿vale? Ok, voy a volver a hacer cambio, chicos. Sí, voy a volver a hacer cambio de dispositivo. No se me vayan. Con base en lo que acabamos de ver,
Me voy a nuestro libro. Nada más que sería conveniente que comparta pantalla, ¿verdad? Sí. Me voy a nuestro libro y tipos de controles, bueno, eso ya lo vimos. Tipos de elementos usados en control. A ver, entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos, podemos clasificar los elementos en estos que están aquí, ¿vale? ¿Qué nos dice cada uno de ellos? Sí, a ver. Carrasco. Mande, profesora. ¿Me puede hacer favor de leer lo que dice allí, cuando dice tipos de elementos usados en control? Tipos de elementos usados en control. A los elementos que intervienen en los sistemas de control se clasifican generalmente en 4 tipos, que son de mando, básicos, de salida y auxiliares. Elementos de mando. Se les llama elementos de mando a los que convierten en acción las señales eléctricas que emiten, tales como estaciones de botones, interruptores de presión, interruptores de límite, etc. Elementos básicos son los que efectúan... Páreme tantito ahí. Gracias. A ver, jóvenes, de acuerdo a esto y al diagrama que vimos, ¿cuáles de los elementos que utilizamos son elementos de mando? Como los contactos, no, los elementos térmicos. ¿Los elementos térmicos son elementos de mando? Los interruptores. A ver, los elementos de mando siempre van a ser lo que conecte al lado izquierdo de la bobina. Entonces, los elementos de mando son, ¿qué? Ya me lo dijeron ahorita. Los botones pulsadores. Los botones pulsadores. ¿Sí? Entonces, aquí dice estaciones de botones. Acuérdense que una estación de botón son los dos botones juntos. Por eso se llama estación de botones. Si yo pongo el botón de arranque y el botón de paro juntos, ¿sí? En un mismo gabinete se llama estación de botones. Entonces, por eso dice estación de botones. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de mando? Pues los botones pulsadores, ¿no? Lo que nosotros hicimos son los botones pulsadores. Si tuviéramos aparte interruptores de presión, de límite o de otro tipo de interruptores, todos esos serían elementos de mando. Entonces, ¿sí? Anótenle por ahí, chavos, ¿sí? Los elementos de mando son siempre interruptores. Los elementos de mando van del lado izquierdo de la bobina. Son los que van a hacer que mi bobina se energice o se desenergice. Esos son los elementos de mando. ¿Es de ley que sean del lado izquierdo? Siempre son del lado izquierdo de la bobina. ¿Dudas, jóvenes? No, maestra. Perfecto, entonces, elementos básicos, señorita, ¿me puede seguir leyendo? Elementos básicos son los que efectúan la parte de control, recibiendo las señales de los elementos de mando y las procesan de tal manera que la señal de salida sea la adecuada para el funcionamiento del sistema. Estos suelen ser los relevadores de tiempo, contactos auxiliares, etc. Ok, aquí no tenemos relevadores de tiempo ni contactores auxiliares, ¿sí? Pero sí tengo elementos básicos. A ver, como ¿ustedes qué piensan ahí que es un elemento básico, así muy importante? Los contactos.
Sí, pero antes que los contactos no funcionan si no hay una ¿qué? Bobina. Bobina. Exacto, ¿sí? La bobina se considera como un elemento básico, ¿vale? En este caso nada más es la bobina y bueno, también el contacto de enclave, porque sin contacto de enclave, pues se abrirían, se desenergizarían los contactos, ¿no? Pero aquí, como es un circuito muy pequeño el que hicimos, pues no voy a tener todo esto que dice aquí, ¿no? Relevadores de tiempo, contactores auxiliares, etcétera, ¿no? Pero sí tengo una bobina, entonces en nuestro circuitito, ¿sí? El elemento básico va a ser la bobina y contacto de enclave, ¿vale? Ahora, elementos de salida. ¿Cuáles son los elementos de salida? Señorita, no sea malita, ¿puede leer? Elementos de salida. Reciben las señales de los elementos básicos o directamente de los elementos de mando y la adecuan para el buen funcionamiento de los motores. Estos elementos son de contacto electromagnéticos del sistema de fuerza. Ok. Entonces, en nuestro diagrama, ¿qué vendrían siendo los elementos de salida? Los contactos. Los contactos. Los contactos que hacen que el motor arranque, ¿no? Los contactos del arrancador. Esos son nuestros elementos de salida. ¿Sí voy bien o no? Ahorita se los dibujo para que lo vean más fácil. Ahorita lo dibujamos, ahorita los indicamos en el mismo diagrama. Sí, vamos a indicar cuál es cuál. Sí. Y finalmente los elementos auxiliares. ¿Cuáles son los elementos auxiliares? Señorita. Elementos auxiliares. Son los que realizan funciones específicas en el control, tales como los dispositivos de protección, de señalización, autotransformadores, resistencias, etc. Ok. En nuestro circuito, ¿cuál vendrían siendo elementos auxiliares? Los elementos térmicos. Los elementos térmicos y el contacto de sobrecarga, ¿no? Porque en nuestro diagramita no tenemos señalización y no estamos usando todas estas cosas, ¿no? Nada más tenemos dispositivos de protección. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con esta definición, esto lo sacaron de un libro, pero, perdón, yo lo saqué de un libro, pero en realidad si yo quito protección, ¿sí? Pues ya le doy en la torre mi definición de sistema de control, ¿no? Porque si recordamos, mi definición decía que un sistema de control, ¿sí? Es el conjunto de dispositivos electromagnéticos que interactúan para gobernar las funciones del motor y brindar protección, ¿vale? Entonces, yo pondría a los dispositivos de protección como elementos, ¿sí? Básicos. Pero bueno, lo podemos dejar aquí como elementos auxiliares, aunque fíjense bien que los elementos auxiliares son elementos que si se quitan no pasa nada, ¿sí? Si yo pongo lámparas de señalización, ¿sí? Me va a indicar si está encendido o apagado el motor, pero si quito las lámparas de señalización, pues el motor sigue funcionando, ¿no? Mi sistema sigue funcionando igual. Por eso yo digo que no, esto de protección no está bien aquí, porque la protección sí es importante. Si yo quito protección, pues igual arranca el motor, pero se puede quemar, ¿no? Sí, pero bueno, si ustedes gustan, lo podemos dejar aquí en elementos auxiliares, ¿sí? Para que respetemos lo que está diciendo aquí nuestro libro. Y, ok, ahí le vamos a dejar y me voy a regresar, ¿sí? A mi diagrama para que indiquemos, ¿sí? cuáles son los tipos de elementos. Ahora, permítanme otra vez. Sí, fíjense bien. Según lo que acabamos de ver, dijimos, estos dos, ¿sí? Van a ser elementos de mando.
estos dos van a ser elementos básicos. Estos tres, ¿sí? Son elementos de salida. Y con estos, ¿sí? Los voy a poner por separado. Estos son elementos auxiliares, elementos de auxiliares. Entonces, así es como yo puedo clasificar los elementos en un sistema de control. ¿Por qué es importante esto? Porque, miren, sobre todo los elementos de mando, vamos a estar nosotros haciendo referencia a elementos de mando durante todo este semestre y el próximo semestre también, porque el próximo semestre vamos nada más a cambiar el tipo de dispositivos que vamos a utilizar, pero los elementos de mando siguen siendo, por ejemplo, botones pulsadores o pueden ser sensores, chavos, también lo que vienen siendo los sensores, que son electrónicos, también son elementos de mando. O interruptores automáticos como el de interruptor de flotador, todos los interruptores son elementos de mando. Entonces, tanto interruptores como sensores van a ser elementos de mando. Sí, y eso vamos a estar haciendo referencia siempre. Entonces, eso es importante que lo estemos revisando ahorita. Los elementos básicos, pues es sin los cuales el sistema no hace nada. Es decir, sin bobina, pues estos no se van a cerrar. Entonces, la bobina es importante, contacto de enclave, ¿sí? Y los elementos auxiliares son aquellos que si los quito, pues el sistema sigue trabajando. Por eso yo les decía que estos, ¿sí? El libro los maneja como elementos auxiliares, ¿sí? Pero para mí son elementos, ¿sí? Básicos. ¿Por qué? Porque sí va a funcionar, pero si le quito la protección, para empezar ya le di en la torre mi definición, ¿no? Y si los quito, a lo mejor si hay una falla, pues se va a quemar todo, ¿no? Entonces los pueden manejar así. Yo se los voy a poner entre paréntesis, ¿no? Voy a respetar lo que dice el libro, ¿sí? Pero quiero explicarles por qué para mí son muy importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, maestra. ¿No? Ok, voy a hacer el mismo diagrama para motor monofásico, ¿vale? Entonces, sí, porque también hicimos la vez pasada motor monofásico. Entonces, para que tengamos todo completo, ¿sí? Acuérdense que esto que estoy haciendo no necesitan ustedes copiarlo. Yo se los estoy subiendo y se los voy a subir ya no rotado así bonito para que lo vayan ustedes guardando. Abran un archivo, una carpetita en su computadora de la materia y ahí van guardando todos estos en orden, por favor. Y ya cuando necesiten estudiar, pues ahí pueden estudiar o si los quieren imprimir, pero no es necesario. A ver, entonces, circuito de control, ¿vale? Circuito de control, nuevamente va a ser, ¿sí? A ver, lo que hicimos nosotros la vez pasada, no me acuerdo la bobina, si cambiamos de tensión por motor básico. Sí, creo que la que tiene que poner orden soy yo. Papeles, a ver, esto es lo que hicimos, ¿no? A ver, aquí está, esto es lo que hicimos. ¿Sí? Entonces voy a respetar, voy a hacer este mismo, pero con diagrama elemental, entonces está botón de paro, igual, botón de arranque, el circuito de control, si se fijan, es el mismo, nada más que ahora mi bobina, dijimos que era una bobina de 220 volts. Entonces, ¿sí? De mi clavija salen 3 puntas, clavija trifásica, conectada a contacto trifásico, salen 3 terminales,
Esta no la voy a usar, no sé, la que sea, ¿no? Fase 1 o fase 2 o fase 3 no la voy a usar. La que no vaya a usar la tengo que aislar, ¿eh? Y voy a usar las otras dos fases. Entonces, voy a decir que esto es L1 y pongo botón de paro en serie con botón de arranque en serie con bobina B en serie con contacto de sobrecarga. ¿Sí? Y esto va a ser cierra circuito a L2. ¿Por qué? Porque mi bobina es de 220 volts. ¿Sí? Le voy a poner aquí, esta es de 220 volts. Y falta en paralelo mi contacto de clave. Ahí está. ¿Sí voy bien o no? Paro en serie con arranque, en serie con bobina, en serie con contacto de sobrecarga y cierro circuito. En paralelo, contacto de enclave, aquí está, contacto de enclave, que se llama B. Acuérdense que estos y les tengo que poner que son contactos B. Y aquí está. ¿Voy bien o no, chavos? ¿Tienen dudas? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí. Maestra. Ok. Profesora, no hay dudas. Es que cuando no hay respuesta me empiezo a preocupar y dije, ya tengo media hora hablando solo. A ver, entonces ahora, circuito de fuerza. El circuito de fuerza, sí, quedamos que es un motor monofásico. ¿Sí? Y entonces, pinta mi motor monofásico. ¿Sí? Quedamos que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Entonces, una de ellas es utilizando dos contactos de mi arrancador. Esto va a ser fase, esto va a ser neutro. Y puedo poner dos elementos térmicos. ¿Vale? Estas son B, ¿por qué? Porque la bobina se llama B. Estos son S6, o sea, son los elementos térmicos. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera es usando nada más un contacto, sí, con su elemento térmico. Este es mi motor monofásico. Y este es fase, contacto B. Y de aquí mando directo a neutro. Esa es la otra manera. Y este es SC. Son dos formas de hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es importante aquí, jóvenes? Que no se nos olvide siempre poner la nomenclatura, las letritas, ¿eh? Aquí, aunque parezca obvio, ay, si es un motor monofásico, ya se sabe, ¿no? Que va en fase. No, tengo que ponerlo, ¿no? Fase neutro. Porque luego hay gentes que me ponen el L1, L2 a un motor monofásico, pues lo van a quemar, ¿no? Se lo van a echar al plato. Entonces, tengo que poner fase y neutro. Acá, si la bobina es de 220, pongo línea 1, línea 2. Si fuera bobina de 127, sería fase neutro. ¿Me van siguiendo? Aquí nuevamente, ¿sí? Esto es circuito de control, ¿sí? Y esto es circuito de fuerza. Cuando yo lo armo, físicamente, si yo tuviera aquí mis dispositivos y estuviera armándolo, primero siempre hago circuito de control, alambro circuito de control y al final alambro circuito de fuerza. Siempre va en ese orden, primero circuito de control y luego circuito de fuerza. ¿Por qué así? Porque si yo alambro esto y hay algo que está mal, por ejemplo, que un botón no funcione, pues mi bobina no se energiza, ¿no? Entonces ya nada más tengo que checar, bueno, tengo que checar primero que mi circuito de control esté funcionando bien. Si mi bobina se energiza, ¿sí? Entonces, y si no funciona mi circuito de fuerza, pero ya puedo descartar que mi circuito de control, como ya lo chequé primero, mi circuito de control ya estaba bien, entonces la falla debe de estar en mi circuito de fuerza. Y además mi circuito de control normalmente pues, trabaja corrientes pequeñitas, nada más la corriente que demande la bobina, que normalmente es del orden de los miliamperes.
En cambio acá manejo corrientes grandes, ¿no? Las que demandan los motores. Por eso es que primero checo bien y me fijo que mi circuito de control esté funcionando bien y ya después sí, checo mi circuito de fuerza o alambro mi circuito de fuerza. Entonces siempre vamos en ese orden. Primero circuito de control y circuito de fuerza posteriormente. A ver, chicos, creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿eh? Sí, tengo 3 minutos según esta porquería. Entonces, miren, esto es lo que vamos a reportar el día de hoy. Diagrama elemental y tipos de elementos, ¿sí? ¿Qué onda con el diagrama elemental? ¿Qué entendimos del diagrama elemental? ¿Sí? Pueden ustedes hacer uso, esto se los voy a subir ahorita, ¿sí? Les voy a subir todas estas como fotos y ustedes pueden incluso también volverlo a dibujar, nomás no me vayan a subir lo que yo ya puse, ¿no? No me suban esto exactamente igual, ¿sí? O sea, pueden ustedes dibujarlo y ponerle flechas y ponerme todo lo que ustedes entendieron de la clase del día de hoy. Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Tienen dudas? No. No. Ok. Entonces, yo me despido ya para no hacer el cambio a la otra sesión, ¿sí? Yo me despido. Por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un excelente día y nos estaríamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Cuídense. Sí, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Que estén muy bien.